Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera Corazón Ardiente, la película sobre una devoción tan desconocida como popular. Documental propone un encuentro a cuatro ojos con el rostro de la misericordia. Recopilan pruebas científicas que confirman milagros eucarísticos. Exposición sobre milagros eucarísticos creada por Carlo Acutis. Recorre el mundo. Un cálido saludo para todos ustedes. Bienvenidos hoy al especial que hemos preparado sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Una forma de religiosidad especial, como lo dijo hace ya varios años el Papa León XIII. Padre Carlos, ante todo, felicitaciones porque es su día de cumpleaños. ¿Cómo está? Niña, me sorprendiste, pensé que no lo recordabas exactamente. Por una afortunada coincidencia, el cumpleaños se da en el Gran Viernes del Corazón de Jesús y hoy es el día también de la Virgen del Perpetuo Socorro, 27 de junio. Exactamente, hay una confluencia de motivos para celebrar, Padre, ¿no? Un año más de vida y un año más cerca del cielo. Y ayer, aunque ya usted no ha ejercido como abogado, pero tengo que entender, ayer fue el Día del Abogado, ¿no? Ayer, 26 de junio, es el Día de los Abogados. Una felicitación para todos ellos, que hagan mucho bien y realicen ese ideal de justicia desde una profesión tan noble como es el derecho. Bueno, Padre, pero supongo que hoy usted va a tener felicitaciones por lado y lado, porque hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que celebra su vida. Pero más que felicitaciones, sobre todo la oración, que uno en esta etapa de la vida, me quedo con lo que decía mucho el Papa Francisco: recen por mí. Entonces tal vez lo que más agradece uno, más allá del saludo, del regalo, es la oración, que la única oración infecunda es la que no se hace. Darle gracias a Dios por el regalo de la vida, por el regalo de la salud y por el regalo del sacerdocio, donde siento que se ha podido hacer un poquito de bien y sembrar amor en esta iglesia y en esta sociedad. ¿Y usted es sentimental con los cumpleaños o no? No, en eso soy como los hombres que somos más bien como tranquilos. No, soy tranquilo, inclusive me gusta más celebrar cumpleaños a otros a que me celebren el cumpleaños a mí. Bueno, y a ver, antes de entrar en el gran especial, Padre Carlos, ¿algún regalo que le hayan dado, porque la gente le es muy generosa con usted, algún regalo que le hayan dado y lo haya sorprendido, que le haya gustado mucho? La gente muy querida, o sea, lo más lindo que tenemos en la iglesia es el pueblo de Dios, el santo pueblo fiel de Dios. No, regalos, tendría que decir sobre todo el cariño desbordado de la gente. De pronto cuando tú vas en la calle, personas que no conoces, te saludan con ese cariño tan sincero, te dicen: Padre, lo queremos, oramos por usted. Y este mundo de las redes sociales te permite llegar a muchos rincones que no imaginas. Yo recuerdo una vez estando en Canadá, visitando el tío en un centro comercial. Me encontré allá, me saludaron unos mexicanos, dijo: Padre, lo vemos en redes sociales, que me iba a imaginar yo que allá en Toronto me iban a encontrar. Y simplemente se sorprende uno de ver el alcance y el bien que se puede hacer a través de estos medios digitales y de llevar un mensaje de Dios, un mensaje del Evangelio a la gente. Bueno, Padre, habría que decir entonces que larga vida, que el Señor bendiga sus años y su futuro, Padre, para que siga haciendo el bien a través de los medios de comunicación. Que el Señor nos dé. Yo siempre, desde que cumplí los 50, pido 3 S: salud, sabiduría y santidad.
salud, porque sin ella no servimos a la humanidad, sabiduría para no hablar mucha bobada y santidad para que esté respaldado con una vida coherente, que es el gran desafío de todos nosotros, todos los días, toda la vida. Exactamente, entonces muchas oraciones hoy con esta intención especial de la vida del Padre Carlos Yepes. ¿Cuál es su devoción por el Sagrado Corazón de Jesús? Fui párroco allá casi 9 años, una parroquia muy linda, muy tradicional, una parroquia que acaba de cumplir 100 años de haber empezado su construcción en 1923, hace un par de años, y aprendí que más que una devoción es un camino espiritual, es una forma en que el Señor desde el costado abierto en el Calvario nos mostró los secretos, los misterios y la dulzura de su corazón, de su costado abierto, cuando el soldado le atraviesa con una lanza el pecho y brota del mismo sangre y agua. Luego, siglos después, en el siglo XVII, se aparecería una mística religiosa, Margarita María de Alacoque, o de Alacoque dicen otros, y revelaría la imagen del Sagrado Corazón, haría las famosas 12 promesas, y hablaría de un amor que sea reparador por las ingratitudes e indiferencias en la Eucaristía y sobre todo los ministros consagrados a Dios, y hablaría también del amor incondicional, gratuito, eterno, todopoderoso crucificado de Jesús por la humanidad, significado en su corazón de carne, en la corona de espinas que tiene el corazón de carne, en la pequeña cruz que está en la parte superior de su corazón y en el fuego, un corazón que no deja de amar, no se cansa de amar, y que de este misterio del corazón de Cristo hizo carta encíclica el Papa Francisco, uno de sus últimos grandes documentos, Dilexit nos amó hasta el extremo, se entregó por nosotros con predilección, de manera que no es solamente una devoción, es todo un camino de espiritualidad y un don del Señor a la humanidad. De hecho, el santo cura de Ars decía que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús para la humanidad, para la iglesia. Y yo pienso que no es solamente el sacerdocio, sino toda la iglesia, la vida sacramental y la certeza de su amor incondicional que nos acompaña más allá de nuestras fragilidades personales. Durante los primeros años del cristianismo, esta devoción al Sagrado Corazón fue muy fuerte, pero con el paso de los años se fue apagando. Y fue el mismo Jesús que quiso revivir esta devoción a través de una santa. En esta nota van a ver ustedes algo de la historia. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús une a personas de todos los rincones del planeta. Sin embargo, a pesar de ser tan popular, a veces no es lo suficientemente conocida. La devoción debería de ser más conocida, yo creo que mucha gente no la conoce, no sabe ni qué es el Sagrado Corazón, ¿no? Pero podría ser algo muy actual y es algo muy necesario y es para todas edades. O sea, es una devoción que puede hacer quien sea, a cualquier edad, y es precioso porque te lleva al centro de Jesús, te lleva a su corazón. Ese es el propósito de esta película, Corazón Ardiente. La historia se articula en torno a una famosa escritora que investiga apariciones del Sagrado Corazón de Jesús buscando inspiración para su próxima novela. Se trata de una producción mitad documental y mitad ficción para la que se ha recorrido el mundo, desde Afganistán con los soldados españoles hasta Ecuador. Reúne una serie de ingredientes que, bueno, pues sin duda ninguna van a hacer, ¿no?, de Corazón Ardiente una propuesta y una oferta para los espectadores muy original, muy novedosa, muy interesante. La película explica la espiritualidad y devoción al Sagrado Corazón a través de un recorrido por sus apariciones, de los mensajes que ha transmitido a personas como Santa Margarita María de Alacoque y de los milagros eucarísticos. Pero el film no se queda en los datos históricos. Corazón Ardiente explora el efecto del corazón de Jesús en la vida de las personas. En el programa se presentó en los estudios una persona que decía que iba en el coche, iba a suicidarse y que había puesto justo la emisora, la radio, y había escuchado ese mensaje: Dios te ama, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Padre, yo me atrevo a decir que hay muchas personas que van por el mundo como el judío errante,
sin darle sentido a la vida, sin tener algo realmente por qué vivir, porque no son conscientes de que hay un Jesús que los ama. Hay un texto precioso en el Evangelio de San Juan que dice: en esto consiste la vida eterna. Y la vida eterna en categoría del evangelista Juan no es solamente la vida extendida en el tiempo, sino la vida plena, la vida abundante de la que nos habla Jesús. Y dice: en esto consiste la vida eterna, la vida plena, en que te conozcan a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Conocer en la Biblia es experimentar, y es experimentar concretamente el amor de Dios y de su enviado Jesucristo. Con base en este texto de San Juan, con base en esta espiritualidad, que me niego a decir que es meramente una devoción del corazón de Cristo, porque apunta a lo medular de la fe cristiana, yo diría que quien no ha experimentado profundamente el amor de Dios en su corazón sacratísimo, en su corazón sagrado, no ha sabido qué es ser creyente, qué es ser cristiano. Toda la vida nueva que nos ofrece Jesús se da a partir de experimentar un amor desconocido, un amor profundo, un amor nunca experimentado desde el punto de vista de los amores humanos, un amor de arrobamiento, que trasciende, supera nuestras fuerzas. Recuerdo a la mística Teresa de Jesús cuando decía: siento estallar mi alma de tanto amor. Y esto nos habla ya desde la palabra de un amor que trasciende, supera ampliamente cualquier experiencia afectiva humana o relacional humana, y nos pone en la dinámica de la relación con lo divino, con el misterio, con lo trascendente, con el infinito. Y esto está significado y simbolizado en el corazón ardiente, el corazón de carne de Cristo. Padre, sin ánimo de hacer comparaciones, hay personas de otras religiones que obviamente tienen su Dios, pero yo creo que no tienen un Dios como el nuestro, que ama de una manera tan apasionada, que es incluso capaz de amar más a los que lo atacan, a los que le hacen daño, en fin, ¿no? Dios en definitiva es uno solo, buscado por distintos caminos a través de propuestas y tradiciones religiosas, pero en el fondo es uno solo. Y el misterio de Dios es fundamentalmente un misterio de amor, es un misterio de amor. Cualquier propuesta religiosa que no hable de Dios como un misterio de amor, no podríamos decir que no es una propuesta verdadera. Juan, que fue el discípulo amado, describe de la manera más perfecta y más bella en toda la Biblia el misterio de Dios y dice: Dios es amor. Otras traducciones en este texto dicen: Dios es el amor, es el amor. De manera que Jesús es la encarnación del amor del Padre Dios. Y cuando hablamos de amor no hablamos solamente de palabras, no hablamos solamente de un sentimiento, una emoción que puede ser pasajera y cambiante. Hablamos de una fuerza de vida que es capaz de transformarnos profundamente. Y vuelvo a decirte, creo que miles de personas han vivido su existencia desde la ritualidad, han vivido la religión desde los ritos, desde la moral, desde la norma, desde la doctrina, pero no desde una experiencia fundante y fundacional, que es el amor infinito, el amor incondicional, el amor eterno, el amor gratuito de Dios. Estamos tocando el quid, la esencia misma de la fe cristiana. Si me preguntan, después de casi 32 años de sacerdocio, me dicen: ¿qué es ser cristiano? Y yo simplemente digo: dejarte amar por Dios y como consecuencia de ese amor, amar a los demás. De hecho, es el mandato siempre antiguo y siempre nuevo de Jesús. Ámense unos a otros, pero no de cualquier manera, como yo, Cristo, nos ha amado. Y aquí nos tenemos que preguntar cómo nos ha amado Jesús. Es un amor totalmente distinto, crucificado, humilde, sin egoísmos, en gratuidad, sin méritos de nuestra parte. Es un amor que quebranta al ser humano cuando lo conoce en profundidad. La crisis antropológica del hombre de hoy, la crisis de sentido de vida, la crisis de falta de plenitud, en el fondo es la crisis de la gran ignorancia o el gran desconocimiento
de que existe un amor superior, más alto, que nunca lo hemos evidenciado y que hoy, de manera especial en este gran viernes 27 de junio, está evidenciado a partir del corazón de carne del mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre Carlos, por eso qué drama el de las personas quienes, a pesar de que han asistido a cientos de Eucaristías, oran, rezan, van a peregrinaciones y demás, pero no tienen una experiencia real del amor de Dios. Y hablar del amor de Dios, hablar de su misericordia, ¿no? El amor de Dios, pensaría yo, la misericordia es una dimensión de la caritas universal, y la misericordia es un amor deferente frente a la miseria humana. Miseria, miserable y misericordia tienen la misma raíz latina, tienen la misma raíz. Y en el fondo, misericordia, si nosotros tratamos de entender un poco la etimología de la palabra, es ser corazón frente a la miseria del otro, ser ternura frente a la miseria del otro. Entonces, Dios, en estas expresiones arameas, el rahamín, el amor de madre, el amor de vientre y la ternura, el gesed, juntas las dos forman la palabra misericordia. En el fondo es un rostro muy puntual del amor de Dios, que es mientras una persona más frágil, más débil, más miserable, aunque la expresión suene fuerte, Dios es más misericordioso. Teresa de Jesús lanzaba una famosa expresión, hablando con el crucifijo que estaba siempre en su habitación y hablando a veces de todas las penurias que pasaba tratando de ser una buena monja como carmelita reformadora en el siglo XVI, y le decía al crucifijo en su habitación: con razón pocos amigos tienes, porque a los que te aman tú los crucificas, a los que te crucifican tú los amas. En el fondo es un amor que es desconcertante en su misericordia, porque la misericordia, que es sobre todo un atributo divino, ya no lo decía el Papa Francisco, Dios, el nombre de Dios es misericordia, es un atributo desconcertante, porque la ley universal en lo humano es a veces la retribución y no la misericordia, pagar bien el mal del otro. Bueno, veamos en la nota a continuación, la nota que sigue a continuación, el rostro de la misericordia. Este documental nació para el Jubileo de la Misericordia, pero seguirá siendo actual durante mucho tiempo. Reúne historias apasionantes sobre los grandes santos de la misericordia, Santa Faustina o Juan Pablo II, y sobre Francisco, el Papa de la Misericordia. La idea de hacer el documental está conectada con la urgencia de recordar a la gente que hace falta misericordia, un mensaje de esperanza que cambia la vida de muchas personas. Queríamos seguir la misión de Santa Faustina, Juan Pablo II y el Papa Francisco de ayudar a conocer mejor el misterio de la misericordia de Dios. Jim Caviezel narra este viaje increíble en busca del rostro de la misericordia, a través de testimonios como el del exjugador de fútbol americano que abandonó su carrera para ayudar a los sin techo, un traficante de drogas que se hizo sacerdote, una viuda que perdonó al asesino de su marido, o un jugador de béisbol que se hizo religioso. Muestra situaciones de la vida real en las que es difícil reconocer la misericordia de Dios o responder con misericordia. Cuanto más hablo con la gente y mejor conozco sus problemas y dificultades, más me doy cuenta de lo terrible que puede ser el mundo en el que vivimos. Cada historia del documental enseña a preocuparse por las personas, a mostrarles la misericordia de Dios, un mensaje que el Papa Francisco ha enviado al mundo con fuerza durante este jubileo. Es importante compartirlo con el mundo y es muy fácil, todo el mundo puede entender el mensaje de la Divina Misericordia, pero si no hablamos de ello, si no lo compartimos, aunque sea fácil, se quedará a un lado y no cambiará el mundo. Y aunque sea un mensaje fácil de explicar, no es fácil vivirlo diariamente. Por eso, las historias tejidas en este documental son un buen ejemplo de cómo convertir la propia vida en una esperanza para los demás. Padre, suena triste decirlo, pero Jesús es un mendigo de nuestro amor, ¿no? La famosa expresión, tengo sed en la cruz, en el fondo, la sed de Jesús es sed de nuestro amor, sed de nuestra atención, sed de nuestro cariño. Y tú has tocado otra
faceta, digamos, del amor de Dios, la misericordia, y vamos a ubicar Margarita María de Alacoque o de Alacoque, siglo XVII, Escuela Francesa de Espiritualidad; Faustina Kowalska, siglo XX, Escuela Polaca de Espiritualidad. En ambas Jesús se manifiesta estas dos místicas religiosas. En ambas muestra los tesoros de su amor. En una el corazón de carne ardiendo, en la otra los rayos rojizos y blanquecinos del agua y la sangre, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. En una se nos invita a decir: Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En la otra decimos: Jesús, en ti confío. En ambas hay una invitación a volver a confiar en el amor inquebrantable e incondicional de Dios, en su misericordia más allá de nuestro pecado. Y en ambas espiritualidades surgen en momentos donde hay mucha deshumanidad o deshumanización, y Jesús quiere mostrar frente a la miseria humana la gran respuesta de Dios es su misericordia. Aprendamos a confiarnos en ella. Exactamente, algún sacerdote decía que eso es lo principal que quiere el Señor, que confiemos en Él. Que ese es el primer paso. Faustina decía: si quieres obtener infinitamente la misericordia de Jesús, confía infinitamente en su misericordia. Viendo hombres muy santos morir, les he preguntado, sobre todo sacerdotes, ¿cómo te sientes cuando sabes que estás a poco tiempo de morir? Y ellos me dicen: me confío totalmente en la misericordia de Dios. Los grandes santos decían que la única justificación que tenemos ante Dios, nuestro único mérito, no son nuestros méritos, sino el sabernos amados misericordiosamente por el Señor. Esto nos lo recordó mucho Juan Pablo II cuando en el año 2000 establece el gran domingo de la Divina Misericordia justo a los 8 días del Domingo de Resurrección y a los 9 días del Viernes Santo. Y Francisco en el año 2016 nos recuerda que el nombre de Dios es misericordia. Acuérdense cuando nos mandaba las pastillitas Misericordina, y en el fondo decía: es la gran respuesta del ser humano, no es la retribución, no es la venganza, no es pido justicia, porque yo oigo mucho en el discurso político de hoy: pedimos justicia, pedimos retribución, pedimos resarcimiento, y en el fondo es una justicia humana que tiene un poco de mezquindad, de desquite, de venganza, de retaliación. ¿Qué tal si Dios llevara cuenta de nuestros pecados, de nuestros delitos? Dice el salmista: ¿quién podrá resistir? Entonces, si Dios es misericordioso con nosotros, creo que en el fondo es un cuestionamiento a nuestra vida y a cómo no ser misericordiosos con la miseria que encontremos en los demás. Pero es muy triste, padre, que Jesús, por ejemplo, se le quejaba a Santa Faustina de que él no encontraba en el hombre lo que él esperaba, el amor, sino por el contrario, olvido, pues todo lo contrario a lo que debería ser. Y lo dijo también a Margarita María de Alacoque, que decía: la ingratitud, la indiferencia, el abandono, el desprecio, decía él, del hombre frente a su presencia eucarística. De ahí que el Gran Viernes es justo después del domingo del cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Así lo pidió la Iglesia. Y voy a decir algo: ambas fiestas, que ahora no lo mencionamos, que empezaron como devociones o revelaciones privadas en el siglo XVII a Santa Margarita, en el siglo XX a Santa Faustina, ambas luego fueron insertadas, incluidas, oficializadas en la liturgia universal de la Iglesia. Una el domingo después de Resurrección, el domingo de la Misericordia, y la otra el viernes después del Corpus Christi. Bueno, seguramente ustedes han visto muchísimas veces ese cuadro que nos presentó o que presentó Santa Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia, pero no saben la historia que hay detrás de este. Vean ustedes. This painting was abandoned, it was stolen and smuggled, it was rolled up and put into storage and left for many years. Basically, it was forgotten. Es la imagen original de la Divina Misericordia, la misma que el pintor Eugenio Kazimirovsky pintó en 1934 a instancias de Santa Faustina y de su confesor, el padre Mikel Sopocko. Trataron de representar a Jesús tal como lo vio Santa Faustina.
Ahora, un documental recorre la historia de esta pintura que pasó décadas escondida durante la ocupación soviética de Vilnius, la capital de Lituania. 2 monjas se arriesgaron entonces a esconderla para garantizar su supervivencia. Apie Vilniaus paveikslą tuo metu niekas nežino, jisai už Tarybų Sąjungos sienų tvirtai užrakintas, niekas apie jį nieko nežino, jis niekam nereikalingas. Por fin, en 2005, la imagen encontró su sitio en una basílica de Vilnius. Ese era el deseo de Santa Faustina, que para entonces ya había sido canonizada por Juan Pablo II. Padre, ¿qué le inspira a usted ese cuadro de la Divina Misericordia? Una infinita confianza en el Señor. Estos 2 mensajes, tanto del corazón de Jesús hoy en su solemnidad litúrgica, como el cuadro de la Divina Misericordia, en el fondo es el mismo mensaje en distintos siglos de la historia, el siglo XVII y ahora el siglo XX, el siglo XXI. Y una invitación a que confiemos en Dios y a que aprendamos de su corazón misericordioso, un amor crucificado, un amor entregado, un amor que no conoce de fronteras y un amor que desafía las lógicas y los criterios humanos. Repito, somos muy dados a los criterios, el mal se paga con mal, el bien se premia con bien y la misericordia se responde con bien al mal que otro nos haya podido causar. Padre, ¿cómo vivir bien la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que no sea una devoción interesada por lo que Él ha prometido, sino responder con amor al gran amor? Sí, hay alguna canción que dice que amor con amor se paga. ¿Por qué amamos a nuestras madres, a nuestros papás? Porque primero sentimos la experiencia humana de su amor frente a nosotros. Juan dirá en una de sus cartas: en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Entonces, si uno primero nos experimenta profunda, personal y fascinantemente amado por el Señor, uno no va a dar una respuesta de amor en la vida de servicio, en la vida de apostolado, en la vida de compasión frente a los demás. Yo siento que el corazón humano tiende a endurecerse porque hay desamor en las familias, porque hay desunión, porque vivimos de pronto en el pecado y por la lejanía de Dios amor. Pero si el ser humano experimenta amor humano, que es el amor de Dios a través de los hombres, si experimenta el amor divino en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra, en acciones sobrenaturales de Dios en su vida, me salvó de esta enfermedad, me levantó de esta caída, me protegió de este peligro. Si sentimos esto, el ser humano va a sanar muchas heridas. Creo que el pecado, el desamor y el sufrimiento endurecen el corazón, pero si vemos la misericordia de Dios, vamos a aprender a dar una respuesta al corazón de Cristo y a decir, como decía algún monje antes de morir: yo a Dios solamente tengo 2 palabras en mi oración: gracias y perdón. Gracias por tanto amor. Perdón por no haber sabido corresponder a tanto amor. Padre Carlos, y si uno tiene ese amor al Sagrado Corazón de Jesús, hay que primero obviamente sentirlo y darlo a conocer. Uno no se puede quedar con eso, ¿no? Sí, es que el amor tiene una dinámica expansiva, el verdadero amor. Tú ves que cuando Magdalena recibe la noticia de Jesús resucitado, cuando le dice María, ella le dice Raboní, maestro, ella lo abraza, dice: no me toques, que no he subido al Padre ni mi Padre vuestro. Ella sale corriendo a contarle a los discípulos que efectivamente Jesús ha resucitado, que la tumba está vacía. Cuando María queda llena del Espíritu Santo, ella sale presurosa y corriendo a servir y a compartir la noticia con su prima Santa Isabel, la estéril que ya tiene 6 meses de embarazo de Juan el Bautista. Cuando vemos los discípulos de Maús que se encuentran con Jesús, les arde el corazón en la explicación de la palabra y luego lo reconocen en la fracción del pan, salen corriendo a Jerusalén a contarle a los discípulos: es verdad, Él ha resucitado. Entonces la experiencia de resurrección, la experiencia del amor de Dios, de la vida nueva de Dios, es una experiencia expansiva, como el Big Bang, nos hablan de la gran explosión y que el mundo sigue después de miles de millones de años expandiéndose. La experiencia del amor es totalmente expansiva, necesita ser comunicada, no guardada. Quien tenga un amor para guardarse para sí mismo es un amor artificial, es un amor adulterado, es un amor que no es verdadero.
de la esencia del verdadero amor es que él necesita ser comunicado, necesita ser liberado, necesita ser donado a otros. Por eso decimos, consiste el amor en que Él, Dios, nos amó primero y como consecuencia de ese amor nos brota espontáneamente amar a los demás. Padre Carlos, y la mayoría de nosotros, los que somos creyentes, tenemos seguramente en la casa un Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón donde Él aparece señalando su corazón. Pero muchas personas pueden pensar que eso es solamente simbólico del amor, pero realmente va más allá de un corazón que es real y que se ha hecho notar en muchos milagros eucarísticos, ¿no? Así es. Así uno supere. Algunos llaman Madre Laura, nuestra santa colombiana, Santa Laura Montoya, decía, hablando de la Eucaristía y de la presencia de Jesús en el pan de vida, decía, para mí la Eucaristía es el Dios de mi corazón y el corazón de mi Dios. Hablando de la Eucaristía, una expresión en un juego de palabras muy bonito, pero muy profundo, muy potente. Yo creo que simplemente reconocer en el corazón de carne de Cristo toda la fuerza de la espiritualidad divina. No hablamos de la mano de Cristo, no hablamos del pie de Cristo, no hablamos de la oreja de Cristo, no hablamos del estómago, de una víscera de Cristo, hablamos del músculo cardíaco, pero no es solamente el corazón, porque en la Biblia corazón significa lo más profundo del ser. En la Biblia el hombre bíblico con el corazón piensa, no con la cabeza, piensa con el corazón, siente con el corazón y toma decisiones desde el corazón. La Biblia aparece 999 veces la palabra corazón. Y es todo lo más interno, lo más profundo del ser humano. Por eso hablar del corazón de Cristo es hablar del centro mismo, del eje mismo del misterio de amor de Dios. El caso es que recogieron varias pruebas científicas que avalan los milagros eucarísticos, donde muchas personas han podido comprobar que el Señor es más real de lo que creemos entre nosotros. Vean ustedes esta nota tan interesante. Estos dos autores presentaron en la Embajada de Polonia ante el Vaticano el resultado de 10 años de investigaciones y viajes por Europa para comprobar milagros eucarísticos. Es un libro que cuenta con más de 40 fotografías de algunos milagros eucarísticos y con las conclusiones científicas de lo ocurrido. En esta exposición mostramos una pequeña hostia que se transformó en tejido de corazón. Eso fue increíble. Cuando la vi a través del lente de mi cámara pude notar que solo un pequeño pedazo era de hostia, el resto era tejido de corazón humano. Conversamos también con los científicos que lo examinaron y nos dijeron que el tejido era completamente humano, sin duda. Es asombroso, tenemos que creerlo. El libro está escrito en polaco y se titula algo así como Pruebas secretas, la investigación de lo sobrenatural. Y Grzegorz Gorni y el fotógrafo Janusz Rosikon están muy satisfechos del resultado. He viajado por España, Italia y Francia en búsqueda de milagros eucarísticos. Los más recientes han ocurrido en Polonia, así que también visité Sokolka y Leñica. Muy impresionante. El primer milagro eucarístico del siglo XXI tuvo lugar en Sokolka, Polonia, el 12 de octubre de 2008. A un sacerdote se le cayó una sagrada forma y, como se suele hacer, la puso en un recipiente con agua para que se disolviera y la dejó en un sagrario. Una semana después encontró que la hostia tenía adheridos coágulos rojos, que eran tejidos de corazón humano. El segundo milagro ocurrió en Legnica, en Polonia, en Navidad de 2013, cuando una hostia que también había caído al suelo comenzó a sangrar algunos días después. Vivimos en el siglo XXI y la gente está pensando, no más milagros. Jesús ha hecho algunos milagros, pero hace mucho tiempo. Pero esa exposición demuestra que todavía hay milagros y que Cristo aún está vivo. Esta es la primera presentación pública del libro. Los autores esperan hacer otra en Lanciano, Italia, que en el siglo VIII fue escenario del primer milagro eucarístico del que se tiene constancia. Son muchos los milagros eucarísticos que se han dado en el mundo. Hostias que, por ejemplo, consagradas que pasaban por el fuego sin que sufrieran ningún daño, hostias que levitaban, en fin, cantidad de hechos sobrenaturales. ¿Qué opina usted, padre, de este hecho sobrenatural, sorprendente, fascinante, increíble?
Para Dios nada es imposible y yo soy por temperamento más amigo de descubrir a Dios en lo ordinario, no en lo extraordinario, reconocer las huellas de Dios más en lo natural que en lo sobrenatural, pero eso no me impide descubrir que el Señor se puede manifestar cuando quiere y como quiere, y sé que hay estos estudios por demás muy serios sobre transformaciones prodigiosas de la Sagrada Eucaristía consagrada en verdaderos trozos de carne que corresponden al músculo cardíaco. Frente a todo esto, simplemente preguntémonos el Señor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de la racionalidad, de la tecnología, de la vida frívola, de las modas, de hablar de los gustos superficiales. ¿Qué nos quiere decir? Que hay una realidad que nos trasciende, que hay un Dios que quiere estar con nosotros, que la vida no se agota en la mera biología o en la mera atención y gusto a los apetitos y deseos de nuestro cuerpo. ¿Qué mensaje nos está dando? Yo creo que es Dios siempre hablando al ser humano en una sociedad que, repito, se ha secularizado y piensa que esto es modernidad, esto es progreso, y lo que vemos es una sociedad que tiene más en lo material, pero que tiene menos sentido para vivir, que tiene más comodidades externas, pero una mayor incomodidad existencial, que tiene una mayor comunicación tecnológica, pero una mayor incomunicación consigo mismo y con la familia. De manera que es una sociedad de paradojas. Hemos conquistado el espacio exterior, Marte, la Luna, conocemos más del sistema solar, pero hemos conquistado menos el espacio interior, el corazón humano allá donde nos habita Dios. Y creo que estas manifestaciones, este tipo de milagros eucarísticos, que en su momento también quiso documentar Carlo Acutis, que va a ser ahora canonizado 7 de septiembre, es la fecha, 7 de septiembre, nos están mostrando que hay que tener una mirada un poquito más alta, más sobrenatural, y que la vida no se agota simplemente en trabajar, conseguir dinero, consumir, envejecernos y morirnos. Hay personas que pueden estar viendo este programa y digan, yo no creo absolutamente en eso. ¿Qué dice la Iglesia sobre estos milagros eucarísticos? La Iglesia, la fe pública y la fe oficial está consignado en el credo, fuera de los 8 artículos de fe del credo. Desde Nicea hace 1700 años, en el 325 a 2025 son 1700 años allá en Turquía. El credo de Nicea y Constantinopla fue en el 325 y se perfeccionó en el Concilio de Constantinopla en el 381. Fuera del credo, la Iglesia no nos pide obligatoriamente creer en revelaciones privadas, es potestativo de nuestra parte aceptarlas o no. Simplemente son llamados que se nos hacen para reconocer en momentos de la historia la acción de Dios y, digamos, invitaciones de Dios a volver a valorar la Eucaristía, a volver a la fe de la Iglesia naciente, a volver a renacer interiormente, que no solamente somos, repito, vida biológica. Exactamente. Yo invitaría a todas las personas a que buscaran en internet las muchas páginas que hay sobre estos milagros eucarísticos, a ver cómo las toca el Señor a través de estas. Pues yo pienso que su gran objetivo es que el mundo sepa que su corazón sigue latiendo y más real de lo que creemos. El padre Carlos hablaba de Carlos Acutis, de que fue un gran promotor precisamente y difusor de los milagros eucarísticos a través de una gran exposición. Veamos esta exposición. El beato Carlo Acutis se ha ganado el apodo del influencer de Dios o el ciberapóstol de la Eucaristía, y es que fue pionero en hacer de las nuevas tecnologías un instrumento para hablar de Dios. Vivió poco, pero dejó una gran huella. Diseñó el portal miracolieucaristici.org. Allí quiso mostrar y explicar al mundo los principales milagros eucarísticos, una recopilación que actualmente ha recorrido todo el mundo.
Carlo hizo un trabajo enorme. Pasó casi 3 o 4 años haciendo la recopilación de los milagros eucarísticos. Incluso tuvo una gran difusión en 2005, durante el año dedicado a la Eucaristía por Juan Pablo II. Desde allí el sitio web ha tenido una gran fama y difusión internacional increíble. MiracoleEucaristici.org está disponible en 17 idiomas, entre ellos suajili, urdu y vietnamita. Con fotografías y descripciones históricas, la exposición presenta parte de los principales milagros eucarísticos ocurridos en varios países del mundo y que han sido reconocidos por la Iglesia. También explica cómo la Eucaristía ha iluminado la vida de algunos santos. Este proyecto ha sido presentado en más de 500 parroquias en Italia y más de 10.000 en otros países. Quien quiera organizar la exposición puede descargar los cerca de 163 gigantes paneles. Un legado de un joven que tenía claro que su autopista para llegar al cielo era la Eucaristía. Extraordinario ver a un joven que estaba convencido de que Dios hacía presencia real en la Eucaristía a través del pan y del vino, como hablamos en programas anteriores. Padre Carlos, hablemos ahora de la consagración de un país al Sagrado Corazón de Jesús. Tengo entendido que Colombia se ha consagrado varias veces y hay muchos países que están consagrados, ¿no? Así es, hoy es un día especial para renovar, si ya lo hicimos, o para consagrarnos por primera vez si no lo hemos hecho, nuestra vida, pasado, presente, futuro, nuestras acciones, nuestros sufrimientos, nuestros actos de servicio, nuestros actos de amor, consagrarlos al amor más grande, el amor de Dios, simbolizado en su corazón de carne. La consagración es un acto de voluntad, un acto de libertad y un acto de amor para reparar, para agradecer, para valorar y para entregar toda la vida al misterio del amor divino presente en el corazón de carne de Cristo. La consagración puede ser personal, puede ser matrimonial, puede ser de toda la familia, puede ser de una comunidad, una parroquia, un pueblo, puede ser de toda una nación. Prácticamente todos los países de América Latina se han consagrado. En Colombia, con el presidente de la época y los obispos en 1902, esa consagración se ha renovado en distintos momentos, sobre todo de crisis moral, crisis espiritual, crisis de violencia. Se ha renovado esta consagración y hoy es un día para que lo hagamos. De hecho, este programa lo tenemos aquí, pero yo estoy al mismo tiempo en la convivencia en este lugar en Montemaría, porque hoy estamos reunidos, un grupo de personas importantes, donde hemos reflexionado sobre por qué consagrarnos al corazón de Cristo, sobre qué es el misterio del amor de Cristo. Vamos a tener enseguida un momento de adoración eucarística y en la Eucaristía, que será a las 3 de la tarde, vamos a tener la consagración formal de todos al corazón de Cristo, que es en el fondo consagrarnos al amor incondicional de Dios. Padre, alguien puede preguntarse, pero entonces, ¿cómo hago la consagración? Yo la quiero hacer. En internet vas a encontrar muchas fórmulas de consagración muy bonitas. Nosotros tuvimos, de hecho, todo este tiempo en nuestra página en Comunicaciones, el canal personal YouTube, Padre Carlos Yepes, tuvimos la novena al corazón de Jesús, que hoy tenemos también una oración especial de consagración al corazón de Jesús. En YouTube personal, Padre Carlos Yepes, lo pueden encontrar y hacerlo en un momento de oración. Se preparan con la familia, hace un momento penitencial pidiendo perdón por los pecados y lo pueden seguir allá en su hogar y decir: consagramos nuestro matrimonio, consagramos nuestra familia hoy en el Gran Viernes al corazón de Jesús. Las pruebas, los sufrimientos, los actos de servicio, el pasado, el presente, el futuro, la vida toda, los pensamientos, los deseos, entregárselos todos al amor de Dios presente en su corazón de carne. Supongo, Padre, que esto debe hacerse con una seriedad extrema, porque es consagrarle la vida, es entregársela ya
es tu voluntad, haz lo que quieras conmigo. Entonces eso no se puede hacer como así, como, ay, que el capricho, el momento. No es hacerlo deportivamente, es tomarlo con seriedad y depende de la fe de cada uno y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y sabemos que estamos apuntando, repito, no a una devoción, sino un camino espiritual muy poderoso que la Iglesia ha insertado en su liturgia universal distintos papas, en el siglo XVII con Santa Margarita, en el siglo XX con Santa Faustina, y luego posteriormente la Iglesia lo ha metido, repito, lo ha insertado en su liturgia oficial, y creemos que en el fondo es reconocer algo. Ahí hay una espiritualidad por conocer y un tesoro de Dios para la humanidad desconocido que tal vez no hemos valorado suficientemente. Yo estoy consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María, y yo pienso que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, así que la recomiendo ampliamente. Padre Carlos, de nuevo desearle pues un muy feliz cumpleaños, que muchas personas le hagan sentir todo el cariño que le tienen y que el Señor, como decía al inicio del programa, bendiga todos y cada uno de sus próximos días. Sí. Te agradezco mil los buenos deseos, simplemente les pido a ustedes sus oraciones como el más grande regalo, y quiero terminar dándole la bendición a todos como un regalo de parte mía en el día del cumpleaños, desearles que el corazón de Jesús, hoy en su día, el día de la Virgen del Perpetuo Socorro, hoy en su día también, 27 de junio, el corazón de Jesús y el amor de la Madre los cuiden, los acompañen, los protejan, los guíen en todos sus proyectos, y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre Carlos, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, a Andrés, a todo el equipo de Amén Comunicaciones, Ron Reports, y a Adrián Maduro, nuestro Control Master. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.